Buenas tardes. Nos encanta ver Hola, el hola. salón casi lleno Aquí atrás. después de tanto Vale, tiempo. pues aquí. Y venimos muchos, casi todos, porque esta señora Silvia Congoz es un encanto, es una persona inteligente, trabajadora y una persona de éxito, pero su éxito lo debe a su trabajo. Entonces, aunque sabemos, ella dice una cosa que es importante. A menudo creemos que toleramos ciertas conductas porque amamos mucho o demasiado al otro. Amar demasiado no existe. O se ama o no se ama. Si sentimos que amamos demasiado, entonces eso no es amor, es dependencia. En vez de prometernos amor eterno, deberíamos ser más racionales y decir, hoy te amo y me gustaría amarte siempre, pero no puedo saber qué pasará mañana. Silvia Congost es psicóloga, experta en autoestima y dependencia emocional. Tras haber sufrido personalmente una relación de dependencia emocional y haber logrado salir por sí misma, descubrió que su misión, a la vez que su pasión, era ayudar a otras personas a liberarse de relaciones tóxicas y destructivas y enseñarles a construir relaciones de pareja sanas y satisfactorias. Con este objetivo, Silvia tiene varios centros psicológicos con profesionales que utilizan su metodología, escribe libros, colabora con medios de comunicación, imparte seminarios y es conferenciante dentro del país y fuera del mismo. Ha participado de manera semanal en el programa A Punto con la 2 de TV. Ha sido ponente en numerosos actos: Congreso del Amor con mayúsculas, Teruel, de la cadena SER, Congreso de Relaciones de Pareja en Madrid, Congreso de Esencia de Mujer en Santo Domingo, República Dominicana, Espacio Como, Madrid, etc. Ha participado de manera semanal en el programa A Punto con la 2 de Televisión Española. Posgrado en terapia de pareja, máster experta en coaching, máster en algo que no sé lo que es, reverting, ya lo explicarás, especializada en psicoterapia y herramientas de crecimiento personal, formada en PNL y con profesionales de referencia como Jorge Bucay o Walter Rizzo. Consta con una experiencia de más de 12 años realizando sesiones individuales, conduciendo grupos de autoestima y crecimiento personal y realizando talleres. El éxito de su trabajo se caracteriza porque ha creado su propio método, con el que en menos de 10 sesiones consigue generar los cambios que la persona necesita y transformar sus vidas. Así lo corroboran la gran mayoría de sus clientes y los numerosos testimonios que describen su experiencia en su web, www.silviacongost.com, con más de 100.000 visitas mensuales. Una barbaridad. Mercedes, con esta presentación. Tras crear inicialmente un manual de descarga gratuita para superar la dependencia emocional, que tuvo un gran éxito y miles de descargas en todo el mundo, decidió escribir su primer libro, Cuando amar es demasiado, es depender, que ya va por la 12 edición y sigue creciendo. Posteriormente, ha publicado La llave de las emociones, Autoestima automática, Si duele no es amor, y el ebook gratuito Quien te quiere no te hará llorar. Hay que enamorarse de lo que otro es, no de lo que esperamos que sea. Bueno, Silvia, adelante. Ya está. Muchas gracias. Vaya presentación, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy encantada de estar. Ahora estábamos calculando por tercera vez aquí en el Ateneo de Santander. Me encanta venir a esta ciudad y estoy muy contenta de poder estar de nuevo en esta presentación. Voy a hacer media horita de presentación del libro y luego la otra parte vamos a hacer un poco de coloquio entre todos. Vamos a pasar el micro, que es una parte, la de charlar entre todos, que a mí me encanta, es donde creo que está realmente la parte que nos nutre y de la que aprendemos, escuchando nuestros casos, nuestras vivencias, nuestras dudas, nuestras preguntas. Ya veréis que es muy interesante. Vengo a presentaros, como sabéis, personas tóxicas. Yo cuando escribí mi primer libro, Cuando amar demasiado es depender, antes lo estábamos comentando, que fue en 2013, hace 9 años, le dije a mi editora, mira, me he esforzado mucho por escribir esto, es un libro que nace a raíz de una experiencia personal, como comentaba Mercedes. Yo en una relación en la que sufrí dependencia emocional no sabía qué era lo que me pasaba
estaba atrapada en una relación en la que yo no estaba bien, no era feliz, me sentía cada vez más angustiada, pero la simple idea de cortar esa relación a mí me aterraba. Entonces no entendía, porque en la carrera nadie me enseñó qué era la dependencia emocional, y es como que te estás volviendo loco. Entonces, al conseguir salir de ahí, creé y escribí este libro. Una vez ya tuve claro cuáles eran las herramientas que a mí me habían ayudado para poder aportar luz y claridad a otras personas que también sufrían lo mismo. Y le dije a mi editora, aquí en este libro, cuando le pasé el primer esbozo, te explico todo lo que sé. He volcado todo mi saber aquí. O sea, a partir de aquí ya casi ya puedo dejarlo. Y bueno, aparte de que ella me dijo que eso que estaba muy bien, pero que tenía que escribir el triple de páginas de las que había escrito, con lo cual el trabajo fue mío después. Y cuando miro atrás y veo que 9 años, el que ahora publico es el 10º libro, pienso, madre mía, ¿no? Pero ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo he podido hacer esa evolución? Y luego me doy cuenta, supongo que estaréis de acuerdo, de que cuando uno está hambriento, cuando uno tiene curiosidad, tiene intereses, tiene cosas que le llaman la atención, que le mueven, que le empujan, inevitablemente buscas personas que te inspiren, buscas obtener nuevos conocimientos sobre otros temas y poco a poco te vas nutriendo y vas potenciando la parte creativa y vas teniendo más experiencias y vas dando con otras cosas que puedes aportar a los demás, ¿no? Y al final esa es la clave para mí. Yo creo que los seres humanos, siempre he pensado que vivimos de dos maneras. Por un lado, vivimos y pasamos por esta experiencia de vida totalmente solos. Si lo pensáis, nos da miedo la soledad, es curioso, pero es que estamos solos. Es decir, somos un cerebro encapsulado en un cuerpo. Y todas las experiencias que yo vivo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo experimento, todo lo que yo siento, solamente yo sé qué y cómo es. Solo yo. Otra persona no puede sentir lo que estoy sintiendo yo, solo yo lo sé. Entonces vivimos totalmente solos en esta experiencia de soledad, nacemos en la más desgarradora soledad, morimos también, es una experiencia, ese tránsito que lo hacemos solos y así todo. Pero por otro lado también vivimos relacionándonos con otras personas. Creamos vínculos con otras personas, creamos conexión con otras personas y nos nutrimos los unos a los otros. Entonces tú puedes compartir eso que sientes, eso que piensas, eso que experimentas y lo puedes comunicar, lo puedes explicar, pero cada uno sabe lo que siente dentro de sí mismo. Por lo tanto, yo creo que teniendo en cuenta que vivimos de estas dos maneras, desde estas dos experiencias, podemos entender algo que a mí me parece muy claro, que no siempre pensamos, que creo que la calidad de nuestra vida viene dada siempre en función de la calidad de nuestras relaciones. Cuando tú tienes una buena relación contigo mismo, cuando te cuidas, cuando te tratas con cariño, cuando te proteges de las personas que te dañan, cuando te das aquello que necesitas, te sientes mejor que si no lo haces. Y cuando tú te relacionas con otras personas que te dañan, que no te cuidan, con las que vas destruyéndote poco a poco, tu vida va a ser peor que si tú estás rodeado y te vinculas a menudo con personas que te hacen bien, que te aportan esa parte de esos ingredientes y ese bienestar. Nosotros en la consulta vemos que cuando viene alguien, nos pide cita y aparece en la consulta o hace una primera sesión, siempre es porque esa persona sufre. Cuando tú dices, voy a llamar a un psicólogo, voy a pedir ayuda, es porque estás sufriendo y tienes algún tipo de dolor emocional. Igual que si llamas al dentista, probablemente es porque algo notas que no va bien, o con cualquier médico profesional. Vienen porque sufren, y vienen porque sufren en la relación consigo mismo, ya sea a nivel de autoestima, porque no se llevan bien, tienen problemas con sus emociones para gestionar la soledad, su propia relación con ellos, o porque sufren por alguna relación con otra persona, ya sea una madre, un compañero de trabajo, una pareja, un hijo o quien sea. Entonces, cuando esas relaciones nos hacen sufrir, es cuando esas personas deciden acudir y vienen a una consulta psicológica. Nosotros además estamos especializados en este tema, en relaciones, y más aún, pero yo creo que con otros perfiles psicológicos también. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas con las que te relacionas, o alguna de estas personas que te hacen sufrir,
pues normalmente cuando te hace sufrir esa relación suele ser porque esa persona para ti es tóxica. Y por eso, por haber visto, porque yo cada vez que me di cuenta que escribía sobre temas de narcisismo o temas de relaciones tóxicas, etcétera, veía que había cientos y cientos de personas en las redes sociales que me escribían y me decían: yo estoy viviendo esto, a mí me ha pasado esto, yo he estado no sé cuántos años en una relación viviendo tal, o en un trabajo, en tal sitio. Entonces, al ver que había tanta gente, tanta demanda, tanta necesidad de que hablara más de este tema, pues es por lo que decidí escribir este último libro, el de Personas Tóxicas. Creo que, como todos mis libros, el objetivo que tiene es el de aportar información, aportar luz, aportar claridad sobre este tema, porque desgraciadamente no recibimos suficiente educación sobre este tipo de temas emocionales que creo que son muy importantes y muy necesarios, ¿no? Y no nos preparan, no nos educan para que podamos identificar, por ejemplo, ya no os digo qué hacer, por lo menos identificar cuando estamos ante una persona que es tóxica. ¿Cómo saber si esa persona es tóxica o si soy yo que tengo la piel muy fina? ¿Cómo saber si esa persona es tóxica porque es una persona dañina realmente o si soy yo que se lo provoco? ¿Cómo saber dónde está el límite? Porque veo en numerosos casos personas que siguen manteniendo esas relaciones que les están destruyendo porque tienen un desconocimiento total y porque encima, lo vemos también en la consulta, que muchas veces vienen y dicen: vengo porque soy una persona tóxica, y tú dices: ¿por qué crees que eres tóxica? Pues porque estoy viviendo esto. Y tú, cuando empiezas a tirar del hilo, ves que esa persona a lo mejor es una persona claramente maltratada psicológicamente. Lo que pasa es que está al lado de alguien que la ha manipulado y ha tergiversado la realidad y hace que esa persona acabe creyendo que ella es la que está causando todo eso, ¿no? Es un mundo muy complejo, pero en el que falta mucha información y mucha educación. Por lo tanto, igual que hago con todos mis vídeos y con todo el material que intento compartir, pues es un libro para divulgar y aportar esta parte de información que creo que es tan necesaria. Dicho esto, yo sé que el título del libro, porque ¿cuántos de vosotros habéis conocido o os habéis cruzado en vuestra vida en algún momento con una persona tóxica? ¿Podéis levantar la mano? Igual tenía que haber preguntado quién no, ¿no? Y fijaros que es algo que es muy frecuente. Sí, hay como un ruidito. Ya está. Vale. El término personas tóxicas, yo puse este título expresamente en el libro. Ayer en Vitoria tuvimos un discurso, bueno, tuvimos como una conversación muy interesante con una persona que vino, porque hay algunas personas que dicen que las personas tóxicas no existen, ¿no? Y cuando tú les preguntas, les haces argumentar eso un poco más, siempre te acaban diciendo algo y te acaban diciendo: es que a mí no me gusta llamar las personas tóxicas. Y tú dices: vale, pues, pero más allá de tus gustos personales, las personas tóxicas efectivamente existen y lo sabemos, y lo que pasa es que hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de personas tóxicas. Y luego te dicen: entonces yo también puedo ser la persona tóxica. Por supuesto que puede ser la persona tóxica. ¿Y eso quiere decir que yo esté enfermo o enferma? No, no tiene por qué, no tienes por qué estar enfermo. Pero fijaros que ya de entrada yo a esta persona le diría que por el simple hecho de preguntarte si eres tú la persona tóxica, de hacerte en tu cabeza esta pregunta, ya indica que eres una persona que tiene un nivel de conciencia determinado que va a hacer que tú te mires, analices y trates de buscar la forma de mejorar esos aspectos que puedas mejorar. Mientras que hay determinadas personas que son tóxicas, que ahora hablaremos de ellas, que son absolutamente incapaces de hacer ningún cambio, porque no tienen esa capacidad de mirarse a sí mismos, porque creen que están por encima de los demás, que los problemas siempre los tienen los demás y que ellos o ellas no tienen que cambiar absolutamente nada, ¿no? Porque los demás son los que tienen siempre las taras y las dificultades y los problemas. Entonces, estas personas concretas nunca se van a preguntar si son ellos los que tienen algo que cambiar o algo que mejorar, porque se sienten perfectas absolutamente. No tienen la capacidad ni de empatizar ni de autoanalizarse en absoluto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas tóxicas? Para mí, una persona tóxica es esa persona que cuando tú te relacionas con ella, cuando tú te vinculas y tienes un vínculo estrecho, empiezas a sufrir. Ya sea, porque puede ser, en estos casos, puede ser de dos maneras. Puede ser una persona que es tóxica para ti,
pero que para el resto de la gente no tiene por qué ser tóxica. Vamos a imaginar el caso de que tú tienes una relación de pareja, por ejemplo, con alguien, con una persona que tiene claro que quiere tener hijos y tú tienes claro que no quieres tener. Entonces, bueno, empiezas, estás enamorado y piensas, ya cambiará con el tiempo, ya se le pasará, claro que va a querer tener hijos, ¿tá? Vale, va pasando el tiempo y esa persona no quiere tener hijos. Entonces tú, que sí que quieres tenerlo, ves que ya vas avanzando en edad, vas llegando a un punto en el que tienes que tomar la decisión y que ya puede que sea tarde. Y como ves que no, empiezas a enfadarte, empiezas a manipular a la otra persona. Pero entonces es que no me quieres, pero ¿cómo es posible? Pero si me quisieras, querrías que tuviéramos un hijo juntos. ¿Y cómo haces esto? Y empiezas a enfadarte, a manipular, a hacerle ese chantaje emocional a esa persona, cuando en realidad esa persona siempre ha sido así. O en cambio, cuando hay casos en los que tenemos valores distintos en la vida. Cuando tú quieres vivir la vida de una manera y priorizas unas cosas y la otra persona prioriza otras cosas radicalmente opuestas. Imagínate que tú eres una persona ambiciosa, que tiene ganas de crecer, de prosperar en la vida, tiene sueños, tiene objetivos, y tu pareja, el único objetivo que tiene es comprar una casita adosada, comprar un perro y tener el mismo trabajo toda la vida, hacer el mismo trayecto toda la vida y demasiados viajes tampoco porque se estresa. Entonces, claro, probablemente esa persona que tiene ganas de crecer, que tiene ambición y que quiere hacer cosas, llegará un momento, igual se ha adaptado al principio todo bien, tal, pero cuando ya pasas unos años, llega un momento en el que empieza a sentirse infeliz. Empieza a preguntarse, ¿eso es todo? ¿De eso va la vida? ¿Ya está? Y entonces empiezas a tener cambios de humor, empiezas a volverte más irascible, empiezas a estar incómodo y se empiezan a aparecer los conflictos. Entonces, ¿esa pareja es tóxica para esta persona? Sí, es tóxica. ¿Es una mala persona? No. Y a lo mejor es alguien que cuida a su pareja hasta la saciedad, que se desvive por su pareja, que lo da todo, que solo sueña con morir a su lado hasta el último de sus días. Pero la otra persona no es feliz a su lado. Y para poder ser feliz, ¿qué necesita? Pues que su pareja se transforme en alguien distinto, cosa que hasta el día de hoy no hemos conseguido los seres humanos. Entonces, esa persona sería tóxica para esta hombre o mujer, pero con otra pareja que quiera lo mismo, será plenamente feliz. Y esto nos pasa muchas veces, que tenemos relaciones, yo lo veo en la consulta, con personas que estamos ahí luchando y luchando y luchando, invirtiendo tiempo y esfuerzos y desgastándonos y dejándonos la vida por en medio y la salud para hacer que la relación con alguien vaya bien cuando es alguien que no encaja con nosotros y nunca irá bien. Porque que vaya bien implica que uno de los dos deje de ser quien es y esto no es posible. Y hay que aceptar que esa persona es tóxica para ti y que os estáis haciendo daño mutuamente. Y por otro lado, en cambio, hay personas que son tóxicas, como decíamos, para todo el mundo. Esas personas son las que tienen un trastorno de personalidad. Hay varios trastornos de personalidad. El más frecuente, el que vemos con más frecuencia, es el trastorno de personalidad narcisista, los conocidos y conocidas narcisistas. Hay personas que pueden tener rasgos y características del narcisismo, pero no padecer un trastorno de personalidad, pero estamos hablando de aquellos que sí que lo padecen. Entonces, estos casos es muy importante identificarlos y hay que entender qué ocurre, por qué les ocurre eso y cuál es el pronóstico también. Porque cuando estás ahí atrapado, sea en el área de tu vida que sea, estás esperando que algún día esa persona va a darse cuenta, va a cambiar, va a aprender, va a pedir ayuda, y eso no ocurre nunca con estos casos. ¿Por qué? Porque son incapaces de tomar conciencia de qué es lo que les ocurre, o sea, no se miran a sí mismos, no se ven, no tienen conciencia de lo que están haciendo y son incapaces de empatizar con el dolor ajeno. Son incapaces de conectar con el dolor que están provocando en las otras personas a través de su forma de tratarles. Entonces, hay casos, yo he tenido muchas veces pacientes que me dicen, Silvia, es que me trata mal o vivimos determinada situación que a mí me hace mucho daño porque me ha dolido mucho, porque me ha ridiculizado delante de nuestros amigos o me ha mentido con esto o aquello, entonces yo me siento muy decepcionada y me siento muy mal, me ve llorando y lo que hace es pegarme un grito, dar un portazo y salir, a ver si dejas de dar pena, ¿no? Y se va. Entonces, claro, ¿cómo se siente esa persona que está ahí
sufriendo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que quien la trata así es una persona que tiene este problema, ese trastorno, y es incapaz de empatizar con el dolor que está provocando. Es como muchas veces vemos personas que presencian escenas muy violentas, de mucha agresividad, lo miran y se quedan como si estuvieran viendo un pajarito volar por el cielo, ¿no? Como si nada. Mientras que hay otras personas que conectamos con la empatía, con la sensibilidad y que somos más sensibles, que tú ves eso y dices, ay, apaga, ¿no? Es que te duele, te incomoda, no lo puedes ver porque te hace sufrir. En cambio, hay personas que no pueden. Las personas que sufren un trastorno de personalidad de este tipo, como puede ser el psicopático o el narcisista, son personas normalmente que en su infancia han sufrido y vivido y experimentado unas circunstancias que han sido muy duras para el niño o niña que eran en ese momento. Y cuando un niño pequeño vive y presencia determinadas escenas y experiencias, sufre tanto que desde su cerebro infantil no puede asumir eso, entonces es como un mecanismo de defensa, como que se desconecta una parte de las emociones y así como no siente, pues ya puede seguir adelante. El problema es que cuando uno desconecta ese cable, metafóricamente, ese es un cable que no se puede volver a conectar. Y por eso tienen esa imposibilidad de empatizar con los demás, de ponerse en la piel de los demás. Al final, nuestra capacidad de empatía es lo que hace que podamos vivir en armonía, porque cuando tú te pones en la piel de otra persona es cuando entiendes lo que está viviendo, aunque solo lo sabe esa persona, pero lo entiendes, entonces sientes cosas en tu interior. Conectamos muchas veces con la compasión, que la compasión es, me doy cuenta de que sufres y hay algo en mi interior que me mueve a tratar de evitar tu dolor, ¿no? Cuando vemos una persona llorando, ¿qué hacemos si es alguien que conocemos? Nuestro impulso no es dejarla ahí, encerrarla, cerrar la puerta para no escucharla. No, es ir ahí, tocarla, abrazarla, darle cariño. Es lo que nos sale de dentro. Pero en cambio, cuando es una persona que tiene una personalidad que está dañada, eso no le van a hacer nunca. No le van a hacer porque no lo siente, no siente nada de esto. Entonces, cuando tenemos una pareja que es un perfil así, de todos modos, es muy importante no caer en la compasión. Nos puede servir el saber qué ha vivido para entender por qué es así. Pero si caemos en la compasión es cuando quedamos atrapados en estas relaciones de pobrecito o pobrecita, ¿no? Claro, es que con lo que le han hecho, con lo que ha sufrido, entonces es como naces tu parte de salvador o salvadora y quieres ayudar a esa persona y sientes que no la puedes abandonar. Pero claro, te estás destruyendo tú, porque son personas que te humillan, que te desprecian, que te ningunean, que te ridiculizan delante de los demás, puede que te vayan controlando cada vez más. Puede que a veces con comentarios que pueden parecer simples, pero, ay, deja, ya lo hago yo, que tú como no entiendes nada, seguro que te vas a equivocar, ¿no? O hay que llamar al banco, bueno, pero déjame que llame yo, que lo voy a aclarar, que tú como con la manera que te explicas tan mal, seguro que mañana aún estás al teléfono. Esto, tal. Entonces, con estos comentarios tú ya, para no discutir, dices, bueno, esto mejor hazlo tú, ¿no? Sí, venga, ya lo hago yo. Y acabas pensando que eres un inútil y piensas, qué suerte tengo de tenerle al lado, suerte, porque si no yo sola o solo no sé qué haría, ¿no? Y luego tú no te acuerdas que antes tú llamabas a todos los bancos, resolvías todos los problemas que tenías. No, eso se te borra por completo, te vas haciendo cada vez más pequeño. Y luego te empiezan a hablar mal de aquellos que te rodean, por ejemplo, hablan mal de tu madre, ¿no? Tu madre me tiene manía, yo creo que te quiere posicionar en contra de mí, no me quiere en la familia, tal. Y tú, ¿por qué dices eso? Sí, porque he visto cómo me mira. Entonces tú ya dejas de quedar con tu madre para no crear una discusión, dejas de crear con ese amigo o esa amiga y te vas aislando cada vez más. Son perfiles que si de repente encuentran a alguien que les cuestiona y les dice, no, perdona, esto no es así, o les pone ahí una barrera, van a odiar profundamente a esa persona, porque ellos tienen que sentirse siempre por encima, ¿no? Y para ellos los demás son unos mindundis todos, son tontos, y ellos creen que pueden dominar y controlar y hacer lo que quieran con cualquier persona. Entonces, por ese motivo, son personas que nunca van a pedir ayuda porque no tienen ningún problema dentro de su foro interno. De hecho, yo he visto 2 veces, 2 casos que han venido a la consulta y han sido por 2 motivos que creo que son muy generalizados. Uno es o porque la pareja ha decidido dejarles, y entonces es como montan un poco de numerito en el sentido de soy tal, no sé qué, soy lo peor, venga, pues te voy a demostrar que ahora sí, que voy a cambiar, de verdad, no me dejes tal, ¿quieres que voy a llamar a ese psicólogo que me dijiste? Entonces van
pero simplemente para cubrir el expediente, pero no hay una conciencia real ni una necesidad sentida real de cambio. O vienen, mirad la situación, vienen y dicen, vengo para aportarte información para que la ayudes a ella porque seguro que ni te cuenta la verdad. O sea, vengo para ayudarte a que puedas ayudarla a ella, que es la que tiene el problema. Imaginaos. Y ya cuando ves eso, ya puedes hacer una radiografía del perfil. Claro, son personas que si tú intentas profundizar un poco, ya ves que te ponen una barrera cuando empiezan a remover algo que no les interesa y ya no vuelven. Por eso decimos que no pueden cambiar. Esos perfiles concretos no pueden cambiar. Ahora bien, también puede ser que a lo mejor tú seas una persona tóxica para alguien también porque, bueno, imagínate que estás pasando un periodo muy, muy negativo, de mucho estrés, tienes un familiar enfermo, tienes problemas en el trabajo, tal, y a lo mejor con alguien pues estás más irascible, contestas mal, igual hasta has faltado el respeto, pero si esa persona te dice algo, oye, que no, esto, y tú te das cuenta, enseguida frenas y dices, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Es verdad, tienes razón, perdona, tal, o sea, hay una conciencia. Pero cuando se trata de esos otros perfiles, no la hay. Y entonces ahí es cuando corremos verdadero peligro. Yo he tenido el caso, me acuerdo de una paciente que me ocurrió más de una vez esto, y ella me explicaba, después de muchos años en una relación con un hombre, en este caso, que era narcisista y muy, muy peligroso, me explicaba que la anuló hasta tal punto que ella intentó, no me acuerdo si lo intentó o se le pasó por la cabeza suicidarse, porque decía que se quería quitar de en medio para que sus hijos no tuvieran una madre tan inútil como ella, porque creía que desaparecer iba a ser mejor para sus hijos. Imaginaos, con el padre que tenía, que era una persona muy maltratadora, y por suerte ella después vino y se dio cuenta de que sus hijos suerte tenían de tenerla a ella como referente sano, una vez pudo reconstruir su autoestima y no quedarse solamente con ese referente, porque claro, luego me preguntan, ¿y los hijos van a ser iguales? Bueno, claro, es un referente. Este hombre o esta mujer que tienen de padre o de madre es uno de sus referentes. Entonces los niños aprenden, observan a los padres y aprenden de ellos. Es posible que alguno de los hijos copie muchas conductas de esta persona. Por eso es importante cuanto antes lo identifiquemos, y de aquí la necesidad también del libro, para separarnos, mucho mejor porque más tiempo tendrán de ver a uno de los dos bien y sano y que esté en condiciones, ¿no? Me acuerdo también el caso de un paciente, un chico que había sufrido al lado de una relación muy tóxica y me explicaba, me decía, es que mi exmujer a veces me explicaba que cuando ella era pequeña, ¿no? Dice, a veces alguna vez me había contado algo así como muy confuso, pero me decía que cuando era pequeña recordaba que el día de su cumpleaños, durante 2 o 3 años seguidos, su padre le traía una tarta cuando estaban ahí con todos los hermanos y en el momento en el que ella acababa de soplar las velas, su padre cogía la tarta y se la emplastaba en la cara. Y los hermanos, ja, 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 y ella empezaba a llorar, ¿no? Imaginaos la situación. Y luego también me explicaba que cuando el padre consideraba que ella se portaba mal, la ataba por el tobillo con una cuerda a un árbol, como si fuera un perro, y la dejaba todo el día atada. Y no le daba ni de comer ni nada, ¿no? Para que veáis un poco que cuando uno desarrolla este trastorno, normalmente puede ser que hay una parte biológica que afecta, pero suele ser porque han vivido circunstancias muy extremas de humillación, de dureza y de situaciones que un niño pequeño que solo necesita el cariño y el reconocimiento de sus padres, poco más, la presencia de sus padres, poco más, pues no puede asimilar, ¿no? Y quedan dañados. Luego diréis, bueno, pero hay personas que han vivido estas circunstancias y están la mar de bien, son la mar de empáticas, claro, porque luego está, como os digo, la parte biológica de cada uno. También podéis ver en otra escala de menos gravedad que en todas las familias que hay más de un hijo han vivido lo mismo y cuántas veces los hijos son radicalmente distintos, ¿no? O sea, no se parecen en nada, uno es de una manera y dices, pero si lo he hecho igual, ¿cómo puede ser que uno haya tirado por aquí y el otro tan...? Pues sí, pues pasa, porque cada uno es distinto de forma natural ya. Y hay personas que son más resilientes, que tienen una capacidad más innata de resiliencia, es decir, de hacer frente a esas situaciones adversas, y hay otras que no, que quedan dañadas con más facilidad porque son más vulnerables a esas situaciones. Entonces, también es importante tener claro que las personas tóxicas, sea en el nivel que sea, trastornos de personalidad o no, las podemos encontrar en cualquier área de nuestra vida.
estamos hablando mucho de la relación de pareja, pero yo en el libro también hablo de cuando estas personas tóxicas, por ejemplo, están entre nuestras amistades. Hay un grupo que yo los llamo los que nos utilizan como amigos cubos de basura, que son esos que te llaman cada 2 por 3 para escupir, vaciar todo aquello que les incomoda, ¿no? Y te pegan el rollo 3 horas ahí, que si esto, que si lo otro, que si lo más allá, y tú estás ahí, pim, 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 pim. Y luego cuando acaba, ay, qué bien que me ha ido a hablar contigo, muy bien, tal, perfecto. Y luego, cuando tú les necesitas, no están nunca, nunca les viene bien. Ah, no, perdón, ahora es que estoy, ya te llamaré, no te puedo escuchar. No, ahora, no. Y ya está. O les llamas y te dicen, sí, dime. Y a la tercera frase te cortan y siguen otra vez, empalman con el rollo que dejaron el día anterior. Entonces, claro, esas personas, yo me acuerdo que yo una vez conocí a una persona así, y un día que se me presentó en casa, ahí con una botella de vino y tal, porque ella necesitaba vaciar, yo era su cubo de basura, y cuando acabó, me di cuenta, nunca me había fijado, pero que es que un poco más y me tengo que tumbar al suelo porque no tenía energía ni para mantenerme en pie. Me había dejado por las rastras, aquello que llaman vampiros emocionales, ¿sabéis? Que te chupan toda la energía. Claro, esa persona vi claramente que era tóxica para mí. O sea, yo no podía tener una persona que cada vez que quedaba con ella casi tenía que ingresar. Entonces, eso no está bien. Y era una persona además que si se lo intentabas hacer ver, que tenía que cambiar el chip, no había manera, ¿no? Entonces ya vi que ahí no había solución y hay que tomar distancia y dejar espacio. Te tienes que preguntar, ¿qué me aporta a mí esta persona? ¿Me suma o me resta? ¿Me aporta salud o me la quita? Y a partir de ahí tenemos que tener más claro. Por eso es importante cultivar una buena autoestima para ser capaces de poner límites, para ser capaces de decir, no, esto no me interesa y cambio de dirección. Las personas tóxicas, bueno, también pueden estar en el trabajo, como podéis imaginar. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido o tenido a alguien en el trabajo que es tóxico? ¿Os ha pasado alguna vez? Dicen que el 90% de las personas, en alguna ocasión han tenido que lidiar con alguien tóxico en algún trabajo. Es muy frecuente, ya sea un compañero de trabajo que no te soporta, que abusa de ti, que malmete contra ti, etcétera, etcétera, o sea, a lo mejor un jefe, que es peor, claro. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Yo creo que es bueno siempre intentar ver si podemos conectar con alguien dentro de la misma empresa que esté viviendo lo mismo que nosotros, para ver si cuando sabes que no eres el único, encuentras ahí como un punto de conexión que te ayuda a ver qué puedes hacer. Pero si se trata de un jefe o alguien que está por encima tuyo y no tienes a quién recurrir, aunque uno diga, sí, hombre, ¿cómo voy a cambiar de trabajo? Bueno, pero es que eso te está destruyendo. Igual no tienes que dejar el trabajo de hoy para mañana, pero sí empezar a abrirte a la idea de buscar otro sitio que sea sano para ti, porque no es solamente lo que te hagan en el trabajo o cómo te hagan sentir. Es que luego tú te vas a tu casa y estás ansioso y no duermes por la noche porque estás pensando en eso que ha pasado. Y luego el día siguiente ya tienes ansiedad porque sabes que tienes que volver a ese trabajo y te vas sintiendo cada vez peor. Y en el trabajo es donde pasamos más horas y no podemos permitirnos destruirnos de esta forma, por permanecer ahí donde hay alguien que es tóxico, claramente, que nos está dañando porque igual nos están maltratando psicológicamente y nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Entonces es muy importante también identificar cuando hay alguien tóxico en un ambiente laboral. Y luego también las personas tóxicas, como decíamos, pueden estar en nuestra familia. Podemos tener un hermano o hermana que sea una persona muy tóxica, que no nos ama, que no nos transmite amor, al contrario, que siempre nos ha hecho la vida imposible, que nos tiene envidia, que no se alegra de nuestros éxitos. Esto he visto muchos casos. Y uno se empeña porque dice, no, es que es mi hermana, ¿no? Es que porque uno la quieren. Y ya, pero es que te está maltratando, te está tratando mal y te está haciendo sufrir. Pero es como que tenemos un vínculo ahí que no queremos cortarlo. Y cuesta mucho decir hasta aquí cuando es alguien con un vínculo familiar muy cercano. ¿Qué hacemos cuando es nuestra madre la que nos maltrata psicológicamente? Yo he visto casos de madres muy maltratadoras, porque yo he tenido a esas hijas en la consulta. Me acuerdo una vez que me explicaba una paciente que su madre, toda la vida desde niña, le había dicho, ay, pobrecita, qué desgracia, qué desgracia, con lo fea que eres, yo no sé qué hombre te va a elegir a ti,
con estos 4 pelos que tienes tan feos? Claro, y ella, os puedo asegurar que era una persona bellísima, bellísima, pero no había manera humana de hacer que cambiara, estaba totalmente programada. Al final lo conseguimos, pero costó mucho, porque tienes eso tan metido dentro, es como tu verdad, eso lo tienes tan claro que te cuesta mucho romper con esto, ¿no? Y es un ejemplo, pero después hay niveles muy graves de que te han hecho sentir que eres un inútil, que no llegarás a ninguna parte y tú ya te programas así y aquello por lo que apuestas pues siempre está en función de esa valoración que te han enseñado a hacer de ti mismo. Y por eso es tan importante identificarlo. Y a veces tenemos una madre que ya es muy mayor y estamos ahí y nos hace chantaje emocional. Ah, como no vengas a verme, vamos, ya sé que ya no te importo, ¿no? Porque claro, yo ya soy aquí la no sé qué y claro, el hijo o la hija se queda ahí con una pena, con un dolor que dice, no, tengo que ir a ver a mi madre, tal. Y total, ¿para qué? Para que te insulte, para que te denigre, para que te manipule. Porque es lo que pasa en muchos de estos casos. Entonces, evidentemente, uno no tiene por qué decidir que no quiere ver nunca más a su madre. Eso va en función de cada uno, evidentemente. Pero sí que tienes, en estos casos va bien conectar con la compasión. En estos casos sí, porque es una madre, una pareja no. Pero en estos casos sí, es tratar de ver qué habrá vivido mi madre, en qué circunstancias habrá crecido, tan duras probablemente, para haberse convertido en esa persona tan gris y que me hace tanto daño, ¿no? Porque ella no lo elige maltratarme de esa forma, simplemente ella no es capaz de funcionar de una manera distinta, es la única manera que sabe de relacionarse, no tiene opciones, no tiene la conciencia que probablemente tenemos nosotros, entonces no puede cambiar. Y en estos casos es importante entender y tratar de no caer en es que ya se lo he dicho 1000 veces, Silvia, es que yo ya no sé cómo decirle que no me puede hablar así, que se hace daño a ella misma. Es que no se trata de ella, se trata de ti. Ella no va a cambiar. Por mucho que tú se lo digas 1000 veces o 1000 millones de veces, esa persona es como es y no tiene la posibilidad de cambiar ya. Es tú quien tienes que cambiar. Entonces, tienes que fortalecer tu autoestima, entender que está enferma, que está dañada, probablemente, y por eso te ha tratado de esa forma tan dura y tan destructiva durante toda la vida, pero a partir de aquí, de entender eso, tú tienes que decidir cuándo te apetece ir o cuándo no te apetece y poner ciertos límites, poner cierta distancia. Y si un día te sientes más vulnerable y no te ves preparado, pues no ir. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y luego, también el libro ayuda a identificar algunos casos de maltrato psicológico que ocurren hoy en día en las relaciones, que se han puesto muy de moda porque les han puesto unos términos anglosajones como el ghosting, seguro que habéis oído hablar de este tipo de situaciones, o el love bombing, o les han puesto términos etiquetas que yo creo que nos ayudan a poder identificar esas situaciones y que es necesario tener también esta información para no quedar enganchados y atrapados más tiempo del necesario. Recibimos a diario muchísimos mensajes de personas que son víctimas de estas situaciones, ¿no? Imaginad, porque no os los voy a contar todos porque están en el libro, pero una persona pues que empieza una relación con alguien, está en plena fase de enamoramiento, o sea, es perfecta esta persona, me encanta, es que suerte que he tenido, todo nos va fenomenal. Y después de 3 o 4 meses dices, bueno, pues nada, quedamos, mañana me dices, ¿a qué hora me recoges? Venga, perfecto, chao. Y mañana miras el móvil, ay, qué raro que no me dice nada. Pasan las horas, a ver, ay, qué raro, ¿le habrá pasado algo? Oye, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y no te contesta. Y luego dices, uy, ha visto el mensaje y sigue sin contestar. Y dices, hola, ¿todo bien? ¿Cuándo me vas a venir a buscar? Ve el mensaje y no te contesta. Y empiezas a angustiarte. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no me contesta? ¿Se habrá enfadado? ¿Le habré dicho algo que le ha incomodado? ¿Por qué será? Y luego te dicen, encuentras a alguien al cabo de un día y te dice, fulanito, no, ¿qué va? Sí, ayer por la noche estaba aquí dándolo todo en el bar este que han abierto aquí en la plaza. Y tú dices, entonces no le habrá pasado nada, ¿no? Porque ya llega un momento que dices, ¿se habrá muerto o qué le habrá pasado? Y no, luego te enteras que está la mar de bien. Y claro, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas el hecho de que todo iba bien? Ya parecía que teníais planes, proyectos, etcétera, y que de repente cero absoluto, vacío, silencio total. ¿Cómo nos quedamos abiertos en canal? Entonces ahí hay personas que quedan muy enganchadas y muy destruidas y que esto les afecta muchísimo. Y debemos entender y aprender a interpretar los actos de las otras personas. Debemos aprender a entender qué quiere decir
la otra persona con sus actos. ¿Qué nos está diciendo? Porque a veces los actos de la otra persona nos están diciendo cosas a grito, a gritos. O sea, que alguien haga esto, lo primero que te está diciendo es, me importas un comino, tú y la relación que estábamos construyendo. Pero claro, ¿quién acepta eso, ¿no? Cuando estás en plena fase de enamoramiento? Es duro, pero cuanto antes nos enfrentemos a esta realidad, antes podremos seguir adelante y soltar esa historia, porque si te quedas ahí con el látigo, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué he hecho mal? Y claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Quedamos atrapados en ese discurso como si fuéramos niños pequeños, que entran en el ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no le importas. Y ya está, ¿no? Entonces, creo que es importante, y de ahí el libro, que seamos cada vez más racionales y más maduros a la hora de enfrentarnos a las relaciones de pareja y de vivir las relaciones de pareja. Porque vivimos las relaciones muchas veces desde una inconsciencia y con una infantilidad que es lo que nos hace sufrir más de lo que deberíamos sufrir. Evidentemente, cuando una relación acaba y no queremos, hay un proceso en el que vamos a sufrir, porque haremos un duelo y tenemos que enfrentarnos a un cambio no deseado y eso no le gusta a nadie. Pero hay un tiempo para cada cosa. Cuando una relación ha durado 2 meses y tú llevas 2 años mal, es que hay algo que no estás haciendo bien o que no estás enfocando bien. Y eso le pasa a muchas personas. O hay mujeres que llevan 20 años de relación y me dicen, el otro día a la salida de un teatro, que hicimos la función, me decía una señora, es que yo llevo 20 años en una relación maravillosa, él, bueno, me ha engañado 4 veces con 4 personas distintas con las que mantenía relaciones paralelas de varios meses, pero es que nos llevamos es que he sido tan feliz con él, es que en realidad soy muy feliz con él. Ayúdame, Silvia, ayúdame a poder estar bien a su lado y sentirme a gusto. Bueno, pues como no cambies uno de tus valores y la fidelidad deje de ser un valor para ti, esencial, lo veo complicado. Porque eso te va a hacer daño siempre. O sea, si lo que me estás pidiendo es que esta persona deje de funcionar así y deje de demostrarte que quiere ir con otras personas y tenerte a ti ahí en casa, ¿no? Como para aparentar y tal, pues no vas a poder estar bien. Pero ¿por qué nos autoengañamos tanto? ¿No? Pues porque nos han educado así y preferimos estar mal acompañados antes que enfrentarnos a un cambio que nos aterra. Entonces, al final, todos mis libros están enfocados hacia esa misma dirección, hacia aportar luz, a ayudar a entender todas estas situaciones para que no nos autoengañemos tanto y para que podamos interpretar mejor qué es lo que está ocurriendo para poderlo llamar por su nombre y a partir de ahí que nos responsabilicemos y hagamos lo que más nos convenga a nosotros, pero sin autoengañarnos. Y a veces para esto hace falta fortalecer la autoestima, que por eso acabé creando, por esa necesidad, esos eventos en los teatros que llamo Objetivo a Marte, que estoy mañana en Bilbao, por cierto, si alguno quiere venir. Y es un evento que es muy transformador para, a través de unas herramientas, en una experiencia muy potente, pues que salgamos de ahí como con mucha más energía, teniendo las cosas más claras y teniendo claro qué es lo que queremos dejar atrás. Por lo tanto, bueno, espero que este libro aporte toda esta claridad y toda esta luz que creo que hace mucha falta en todos estos temas. Y ahora, si os parece, vamos a abrir el espacio que abrimos en todas las presentaciones, como decíamos al principio, un poco de debate para que podáis preguntar, compartir, aportar aquello que sintáis que os apetezca, que es una parte muy, muy interesante. A ver quién será. El valiente que va a romper el hielo, o la valiente. Venga, muy bien. Un aplauso para... A ver, te quería ¿Cómo te llamas? preguntar, Rosa, Rosa, dime, te quería Rosa. preguntar, ¿dónde está la línea Sí, entre el bloqueo y una salida digna? bloqueo... Cuando te quedas bloqueada por la situación, que no sabes qué hacer, o ¿dónde está la línea para tener una salida digna a la situación? Claro, cuando tú quedas bloqueada es porque no tienes probablemente, o sea, el miedo te paraliza, te produce demasiado miedo esa situación y te quedas paralizada. Entonces, Bloqueada. para que no te paralice, tienes que rebajar el nivel de miedo. Entonces, para rebajar el miedo que te produce enfrentarte a un cambio, al cambio que te tienes que enfrentar, tienes que trabajar tu autoestima.
Es decir, cuanto más segura te sientas tú, cuanto más tengas claro que mereces estar bien y que mereces una persona a tu lado que te trate bien, como tú la tratas, ¿no? Cuanto más sientas eso, menos te va a costar decir, ¿sabes qué te digo? Hasta aquí. Yo esto no lo aguanto más. Y a veces para conseguir llegar a ese nivel de seguridad tenemos que trabajar algunos aspectos de nuestra autoestima, porque a veces si hemos estado mucho tiempo al lado de una persona, sea el vínculo que sea, que ha sido tóxica y que nos ha dañado la autoestima, pues nos sentimos mucho más paralizados porque nos hemos vuelto más inseguros. ¿Mm? ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias. Gracias. Vale. ¿Cómo te llamas? Mariana, Mariana. soy la que te entrevisté ayer. Ah, muy bien. La Mariana. Muchas veces es posible que, Acércate un poquito más. es Sí. posible que tú te sientas segura respecto al exterior, a tu trabajo, tu familia, a tus amigos, pero sin embargo toda esa fortaleza o esa seguridad que sientes en ti con la otra persona, Con la pareja. con la pareja, Mm. vienen todas las inseguridades. ¿Cómo es posible Sí. tener esa dualidad? Eso pasa muchísimas veces. Seguro que si preguntáramos aquí hay más personas que dicen que sí, que les pasa. Porque a veces en el trabajo, también puede ser al revés, pero a veces en el trabajo, como tú ya te sientes tranquila porque dominas lo que tienes que hacer, estás en un ambiente en el que te sientes en tu zona de confort, te sientes valorada, eso te da una cierta seguridad. Entonces ahí estás bien. Pero con la relación de pareja, si conectamos con una cierta inseguridad porque tenemos miedo a no encontrar a nadie más, porque nos da miedo quedarnos sin pareja, lo que llamamos quedarnos solos, que no estamos solos, pero estamos hablando de sin pareja, y tenemos un tema de autoestima que deberíamos potenciar o mejorar, entonces es cuando la relación de pareja es la que más inseguridad nos produce. Entonces es cuando estamos que decimos preferimos estar mal acompañados antes que quedarnos solos, porque vemos que estamos claramente mal. Hay muchos indicadores que nos demuestran que no estamos bien ahí, porque la relación debería aportarnos paz y tranquilidad, y cuando una relación funciona lo sabemos porque no tenemos que preocuparnos por la relación. Entonces, comparad esta definición, con lo que vivimos muchas veces en relaciones que son tóxicas, que nos volvemos obsesivos de esa relación. Y hay muchas señales luego de nos cuesta concentrarnos, nos falla la memoria. ¿Por qué? Porque nos desgastamos, tenemos tal nivel de desgaste, de dar vueltas a cómo hacerlo para que aquello funcione, que el resto se atrofia. Pero es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos que atrevernos a quedarnos sin pareja a veces durante un tiempo hasta encontrar la paz ahí para poder después elegir bien de verdad. Elegir con la seguridad de que si la siguiente persona yo un día veo que no es la persona que quiero tener a mi lado, vuelvo a ese espacio de soledad porque sé que ahí estoy bien y soy independiente y soy libre y soy feliz, ¿no? Y teniendo en cuenta que eso no significa que te quedes sola en el mundo, porque somos sociales y puedes no tener pareja y tener una vida social más rica que nunca. Y eso es lo que debemos buscar, pero conseguir encontrar el bienestar ahí, porque en el trabajo, en estos casos, ya lo tenemos. Gracias. Venga, Hola, yo me llamo Roberto. Roberto. Sí, yo quería preguntarte la evolución de la toxicidad, si puedes tener una pareja que la relación al principio no sea tóxica y se convierta tóxica, Ujú. y después lo que es más difícil, ¿no? Si se puede revertir eso, si puedes tener una pareja que es tóxica y conseguir que desaparezca esa toxicidad, o se puede trabajar eso. Claro, depende, en este caso último, muchas gracias, muy interesante. En este caso depende de qué es lo que hace que esa persona sea tóxica para ti, ¿no? Si es pues que tiene un trabajo que la está quemando mucho y viene cada día a casa de mal humor, pues mira, deja ese trabajo, cambia de trabajo y entonces todo va bien, ¿no? Pero normalmente, para mí, que empecemos una relación que es tóxica ya es una señal de alarma que nos tendría que hacer detener y analizar por qué quiero estar aquí con esta persona. ¿Por qué tengo la fantasía de que algún día va a dejar de ser tóxico, ¿no? Porque esto suele ser un pensamiento de alguien que está atrapado en una relación con la esperanza de que algún día eso va a funcionar. Y empezar una cosa es que tú empieces la relación y funcione, y luego pase algo y digas, pero es que antes estábamos bien, ¿no? Entonces quedas ahí.
con esa idea o empezaría ahí que sea tóxico. Porque hay muchas relaciones que empiezan y son tóxicas ya desde el principio. A veces lo vemos, a veces no lo queremos ver. Pero no tiene mucho sentido quedarnos ahí para ver si algún día... Entonces prefiero no decirte que se puede arreglar, porque te daría motivos para, sea cual sea el caso, ¿eh? Porque no, lo más normal es que acabe, o sea, si es tóxica, que cada vez, debido a esa toxicidad, cada vez vas sintiéndote más destruido, más desgastado, con menos paciencia y peor. Y el otro caso, me has preguntado al revés, ¿no? De si una pareja puede empezar bien, claro que sí, por supuesto, y luego puede ser, por eso decimos que no hay garantías en una relación, puede ser que con el tiempo esa relación acabe siendo tóxica, ya sea porque, como el caso que os comentaba, de una pareja que son muy distintos, al principio vas tirando, pero luego tienes hijos, tal, y ya llega un momento que uno de los dos siente ese impulso de ser quien es, y de despertar y desplegar las alas, entonces estar al lado de esa otra persona es algo tóxico, o puede ser también porque uno de los dos cambia. El ser humano está en constante evolución y puede ser que, aunque siempre te ha ido bien una cosa, pues llegue un día que digas, pues necesito vivir algo distinto y me lo pide mi ser. Y quiero, porque veo que la vida pues tiene un tiempo, veo que ya estoy en este momento de mi vida y quiero vivir unas experiencias. Y si eso es lo que sientes, tienes, ¿por qué no? ¿No? Y hay personas que dirán, bueno, siento eso, pero bueno, da igual, me resigno y ya está. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida y otras personas no. Entonces, cuando estás con alguien que no encaja con eso que tú sientes, esa relación se vuelve tóxica. Y luego puede ser que nos atraiga una tercera persona, que nos pasen 30.000 cosas, ¿no? Pero puede pasar. Gracias. Hola, yo me llamo Pilar. Pilar, Te dime. quería preguntar, has dicho que cuando una pareja, en este caso, o sea, ha ido una pareja que está con una relación tóxica, ¿no? Y se separan y hay un duelo, ¿no? Ujú. A partir de ahí, yo te lo enlazo con lo que te ha preguntado Roberto. Ahí, a partir de ahí sí que podrían volver y que esa relación no fuese tóxica. Ya me has dicho más o menos como que si siguen juntos ¿Estáis nunca van a... empeñados en que funcione no. lo que no funciona? No, es que me quedé con lo del duelo anterior, ¿sabes? Sí, Que el no, duelo es se pasa broma. con el fallecimiento, con los divorcios y con todo esto. Y te quería preguntar si tú opinabas que mientras estén juntos la relación va a seguir siendo tóxica, por mucho que uno intente Sí. modificar al otro o lo que Sí. sea. Pero después de pasar el duelo, ¿tú crees que sí que podría volver a funcionar si en un principio funcionó? Si tenéis hijos en común, por ejemplo, puede volver a funcionar como padres separados. Sí, Como padres separados, sí. Sí, Es sí. decir, no para volver a la relación los dos juntos, Ah. sino que podéis tener una relación cordial, que sería Sí. lo más deseable. sí. Yo lo digo Eh, desde el punto de vista de los divorcios, ¿eh? Sí, sí, Que sí. se ve a sí. veces que cuando las parejas Sí, han sí. roto, entonces ya no son pareja, ya Sí. son libres, entonces hay como un deseo de volver. ¿Me entiendes cómo te quiero decir? O sea, si es de volver a estar juntos como pareja, esto es súper contraindicado, Vale. porque volveremos a lo mismo, es lo más probable. Vale, Lo vale. que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que sí que puede pasar cuando ha habido un punto de dependencia que no está resuelto del todo, porque como tú ya te sientes bien, porque ya estás liberado, Sí. entonces es como ves a la otra persona también distinta, porque el hecho de quedarnos solos nos hace cambiar. Y no hay vol- implicación emocional, Claro. yo creo, ¿no? Y volvemos a ser quienes éramos Sí, probablemente antes, ¿no? Que es lo que nos gustaba de la Sí, otra sí, sí. persona. Pero cuando nos volvemos a juntar, nuestra forma de funcionar vuelve al mismo A ser la punto. misma, vale, Sí. vale. Ya lo entiendo. Entonces, ojalá lo que pase normalmente sea que nos separamos y luego tenemos una relación cordial porque ya no tenemos que vivir esas dificultades Sí. por Ya mantenernos no hay juntos, tanto ¿no? enfrentamiento, creo, ¿no? Claro. O sea, ya sois dos personas más independientes que cuando estabais juntos. Entonces, por Claro. ahí es más fácil, ¿no? Volver, Exacto. creo. Volver a Mm. tener buena relación, digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que hay parejas que sí, que cuando se han divorciado se llevan mucho mejor e incluso vuelven a estar juntas como Sí, pareja. bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Sí. Y habrá quien diga, no, yo conozco unos que han vuelto y están súper bien. Sí. Seguro que hay la excepción que confirma la regla. Pero es muy, muy poco frecuente y vale más no coger estos de referencia, Sí. porque no son la referencia. Vale, vale, vale. Vale, gracias. Suerte para ellos, pero no es un caso habitual. Interesantes. Hola, buenas. Hola. Me llamo Isabel. Isabel. Yo quisiera saber por qué se ve tan mal la gente que está bien sola, que le Ujú. cuesta mucho crear vínculo. Sí, Porque yo he conocido a determinadas personas que lo suyo es cambiar constantemente de pareja. sí, Siempre cogen el mismo perfil sí.
Y para Es- mí es que son como masoquistas. Bueno, porque no aprenden. Pues Hay eso algo digo que no yo, están ¿y por qué aprendiendo. ven que una persona sea más selectiva y no le valga cualquier cosa? Porque fíjate, para ser selectivo tienes que haber aprendido a estar bien solo. Mientras te siga dando miedo quedarte sin pareja, no vas a ser selectivo porque cuando se acaba una relación ya vas como pollo sin cabeza a buscar a bien a quién me puedo arrimar porque no quieres quedarte ahí Ya, solo ya, porque te ya. da miedo. Entonces no eligen. Normalmente se quedan con la primera persona que se fija y que les dice 4 cosas bonitas. Por eso, y aparte, hay algo en esos perfiles que les atrae. No son conscientes de qué es, pero hay algo que les atrae. Por eso digo que hasta que tú no aprendes, dónde está el fallo, qué es lo que te está trayendo, que indica que es una persona con un perfil de personalidad determinado con el que no vas a ser feliz, hasta que no ves eso, no lo detectas, no puedes descartar esas personas. Cuando tú te paras, te quedas sola, aprendes a llevarte bien contigo, con tu soledad, te haces amiga, estás a gusto con tu tiempo. Aunque te quedes un domingo por la tarde sola, no te deprimes profundamente en casa, ¿no? ¿A cuántos nos ha pasado esto? Cuando haces eso y aprendes de esa experiencia es cuando tú después ya te seguirán atrayendo esas personas, sí, pero dirás, no, o sea, sí, ya te veo, ya, me gusta esto, sí, pero fuera, quita que quiero el de atrás, ¿no? Yo quiero esta otra persona porque a mí, a partir de ahora, quiero este otro perfil distinto. Pero hasta que tú no paras y te miras y analizas y te haces preguntas y aprendes y entiendes, no tienes esa capacidad de elegir mejor. Y eso de llevar bien la soledad denota más madurez, que eres una persona como de más vida interior y no necesitas siempre estar por ahí divagando. Bueno, es más, sobre una todo te hace personalidad, ser, digamos, un tipo de personalidad. te hace ser más autónoma, una persona más autónoma, más independiente y mucho más segura de ti misma porque no necesitas tanto a esas otras personas. Es decir, si un día tienes un plan y nadie está disponible, dirás, pues me voy yo. Y ya está. Y lo disfrutas. Y da igual que sea una cena en un restaurante que han abierto, que un concierto, que un viaje. Es que da igual. Porque al final, fijaros, nos da miedo y vergüenza ir a comer o a cenar solos. Porque pensamos, imaginaos nuestra cabeza, nos sentimos tan importantes que pensamos que todo el restaurante nos va a mirar y va a estar diciendo, mira esta desgraciada que no tiene nadie con quien ir a cenar. Y si os fijáis, cuando nosotros vemos a alguien solo en un restaurante, nadie hace ni puñetero caso, ¿no? Ahí Yo no he está, pensado ahí nunca, está. pobre desgraciado. No, pienso, debe estar aquí trabajando de viaje o yo qué sé, o se habrá quedado solo y ya está. En cambio, nos pasa esto y en vez de estar ahí relajados, estamos pensando, me están mirando. La pareja de la 4 ahí, los dos están comentando y no pasa eso. En cambio, cuando nos relajamos, vemos que cuando nos atrevemos a hacer cosas por nosotros mismos y con nuestra propia compañía, nos pasan cosas maravillosas, porque estamos más abiertos, más receptivos, somos más nosotros de verdad. Y eso, cuando nos atrevemos a hacer un viaje a solas, por ejemplo, que lo recomiendo mucho, es increíble cómo nos conocemos a nosotros mismos mucho más. Es como que recuperamos el contacto con nosotros. Y es maravilloso. Muchas gracias. Hola, buenas Hola. tardes. Me llamo Rosa y Rosa. yo te quería preguntar acerca de la relación entre hermanos. Ujú. Igual te escuchamos, ¿no? Sí. Cuando tiene un trastorno de personalidad. Para cambiar hay que ser, si es que hay necesidad de cambio real. O sea, otra cosa es que tú estés, por ejemplo, con alguien, tengas una relación con alguien, sea quien sea, que no te guste como es, y tú consideres que si cambiara le iría mejor, pero porque es tu opinión. Entonces ahí no tiene por qué cambiar. Claro. Lo Exacto. personal Exacto. y O sea, avance. Entonces, todos sí. para cambiar, podemos cambiar cuando tenemos conciencia, como dices, de que hay algo que no va bien en mí, que está causando daño a los demás, etcétera,
y me responsabilizo y pido ayuda para hacer ese cambio. Vale. Ahí cambiamos. Vale. Y luego, a lo que iba en cuanto a hermanos, Sí. por ejemplo, que sin trastorno de personalidad, lo que sí se puede es, o sea, ¿cómo podemos ayudar ya no a la persona, o sea, a la persona que está siendo tóxico para un hermano? O sea, mi pregunta O sea, va ¿tú quieres encaminada a ayudar? cómo se puede ayudar a esa persona, o sea, a que cambie el comportamiento hacia el hermano o la hermana que le está causando este sufrimiento, en este Ujú. caso, ¿no? Ujú. ¿Cómo, Bueno, cómo se puede? pero esa persona, ¿qué tipo de toxicidad? No, un poquito lo que habías dicho tú en cuanto a relaciones entre hermanos, pues que te das cuenta que uno machaca al otro o que le baja la autoestima diciéndole porque tú no te porque tú eres tonta o porque tú Ujú. eres tonto o porque Pero te... es un hermano que machaca al otro. Sí, Vale. entonces, desde el punto de los padres, ¿cómo Vale. puedes ayudar al hijo que tiene ese comportamiento? Ujú. Porque Claro. al que está machacando, pues le puedes intentar fortalecer la autoestima de otras Ujú. maneras, pero Claro. a mí lo que me preocupa o Claro. me parece más difícil es cómo atajar al Ujú. hermano que está siendo realmente El tóxico, agresor, el ¿no? agresor. Claro. Bueno, primero hay que ver si ese hermano tiene capacidad de conciencia para darse cuenta del daño que está causando. ¿La hay? No lo sé. Sí. Claro, primero tendríamos que ver eso. No, Y- no, o sea, no tengo, se me ocurre porque como Sí. estábamos un poco todo el rato hacia Sí. las relaciones de la pareja y muchas veces lo de los hermanos, amigos, Mira, yo es los casos que he visto de hermanos tóxicos, más peligroso igual. sí, yo los También. casos que he visto de hermanos tóxicos han sido porque el hermano agredido, digamos, es el que viene a la consulta. Entonces te explican, y he visto muchos casos, hermanas han sido en este caso, y he visto bastantes, y siempre son calcados, o sea, siempre es lo mismo, pero yo creo que son casos de personas con trastornos claros. Es decir, que desde pequeñas ya tú ya te explican y han odiado a esa hermana, le han hecho la vida imposible, le han tenido mucha envidia, la han descalificado en el colegio, la han humillado en el colegio, o sea, ningún tipo de empatía, o sea, cero, absolutamente. Y luego esa hermana, la buena, digamos, es una persona, suele ser en todos estos casos que yo he visto, que se desvive, que le da mucha pena, la que la trata mal, que intenta cuidarla, que siempre intenta hacerle detalles, todo, y la otra con un desprecio y con un nada, fatal. Y siempre son así esos casos. Entonces, O sea, que son como muy agudas, ¿no? Las situaciones que se dan. sí, Lo porque si demás no, se puede decir que está dentro de las claro, relaciones o sea, puede haber un entre hermanos conflicto, normales. claro, se pueden enfadar, se pueden por alguna cosa, se pueden decepcionar, tal, pero si hay una relación estrecha, se pule eso, hacen las paces y siguen bien, si la relación de base es sana. Pero cuando hay algo que está así tan dañado, muchas veces los casos ya que yo he visto, cuando hay problemas de este tipo, es porque son personas que están dañadas. Luego, bueno, ahora se me ocurre también que hay muchos ¿Y hay casos. señales que puedan identificar, de decir, esto no está dentro de lo normal y hay que tener Sí, cuidado? normalmente, como te digo, ya desde bastante corta edad ya se ven esas conductas que tú como adulto ya te das cuenta de que no son normales. Porque lo normal, ayer también me decían, pero el ser humano no es malo. Y yo digo, no, si yo esto es lo primero que explico en el libro, que para mí el ser humano por naturaleza es bueno. Lo que pasa es que luego hay personas que viven circunstancias que les dañan y hay otras personas que nacen con el cable desconectado, que decíamos, y son incapaces de empatizar y tratan mal y no saben por qué y destruyen, ¿no? Y sienten ese impulso de destruir pero no tienen, no es que tengan la culpa, no es que sean culpa, es que no lo pueden hacer de otra forma, pero claro, hay que proteger a los que están cerca porque esté quien esté ahí y luego son personas que cuando van creciendo, más allá de la adolescencia, normalmente tienen problemas, que si drogas, que si amigos con problemas a nivel de policías, y etcétera, se meten en líos, pero son personas que acaban creando muchos problemas. Vale, muchas gracias. Por no hablar de los casos de hermanos que también cuando con temas de herencias después, ¿no?
que todos conocemos casos de estos, que luego cuando hay un billete por medio, pasan todos los problemas ahí y empiezan a salir toxicidades, pero bueno, esto ya son otros temas. Sí. Sí. Pilar, muchas gracias por la charla. Gracias. Muy interesante. Entonces yo quería preguntarle si esto que usted dice es así, y estamos aparentemente todos de acuerdo, es decir, si en cuanto alguien detecta daño, huye de lo que te hace daño, ¿no? De alguna manera, o aléjate, porque luego la sociedad funcionamos de forma contraria, es decir, la generalidad, o yo creo que una amplia mayoría de gente, si alguien dice que quiere romper con un amigo antiguo, pues porque se ha dado cuenta de esa circunstancia, o que quiere romper con su marido o con su mujer, el entorno va a hacer lo contrario de lo que usted dice. Es decir, sigue ahí, lucha por ello, permanece. ¿Cómo vas a romper eso después de tantos años? Has pensado, es decir, que esa... Por eso llevo ya 9 libros escritos. Entonces, no, pero yo lo que... o sea, Sí, ¿qué pasa? sí, ¿Que hay sí. una esquizofrenia entre el comportamiento individual o el colectivo? Yo creo que es una mezcla. Gracias. Gracias, sí, es muy interesante. Yo creo que es una mezcla entre, sobre todo la sociedad sigue educándonos, lo recibimos con muchos inputs que ni siquiera percibimos, bajo esa idea de que, como comentábamos antes por aquí, que estar solos o que poner distancia con alguien es hacerle un feo, es hacer daño a la otra persona, es algo que no está no es políticamente correcto, ¿no? Y es un grave error actuar así, porque al final quien sufre eres tú, pero tenemos miedo a hacerlo porque creemos que nos van a señalar o que nos van a juzgar o que no se va a ver bien, y a veces es un miedo que es propio más que de fuera, porque cuando uno lo hace, después, si lo haces de corazón porque sientes que es lo que quieres, también te das cuenta que no pasa nada en muchos casos. Si tú eres feliz después y empiezas a darte cuenta cómo tu salud mejora al alejarte de esa persona, que no te estaba aportando nada y te estaba restando mucho, no te va a importar al final lo que ocurra a tu alrededor. Y yo creo que debemos empezar a nivel individual, cada uno empoderándonos y haciendo esos cambios que sentimos que necesitamos, aunque el resto no lo vean bien o haya a quien no le parezca correcto. Porque al final quien tienes que lidiar con esa persona que te está dañando eres tú, no los demás. ¿Me explico? Y sí que es verdad que hay casos, por ejemplo, cuando hablábamos de cortar una relación con alguien que a ti, pues para ti es tóxico, pero que es una bellísima persona, aún es más difícil, porque entonces sí que ni tu familia lo entiende, ni tu entorno lo entiende. ¿Pero qué haces? ¿Pero te has vuelto loca? ¿Pero si te trata muy bien? ¿Pero si es un tal? Ya, pero no soy feliz, quiero otra cosa, no hay deseo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Resignarme. Entonces son casos en los que aún uno se siente más solo y más desamparado. Y depende de cada situación, pero uno sabe qué es lo que vive y si tenemos dudas, yo siempre digo, consultemos a un profesional para que nos ayude a ver el punto de vista nuestro, si es correcto o no, porque desde fuera siempre se ve muy claro. Gracias. Hola, me llamo María Antonia y me gustaría que nos hablase un poquito, incluso igual dar alguna pauta, sobre la toxicidad que se ejerce o ejercen los padres excesivamente protectores. Gracias. Pues esto es muy importante. Ser sobreprotector es una de las peores formas de maltrato muchas veces y no nos damos cuenta. Cuando a un hijo le haces creer que es mejor que los demás o le impides que se equivoque o no dejas que experimente con sus propias capacidades, porque siempre estás ahí, le puedes convertir en un tirano, en una persona realmente que cree que es mejor que los demás, en un perfil narcisista o en una persona terriblemente insegura, ¿no? Que siente que te necesita y que no es capaz de nada porque como no ha aprendido a superar sus propias dificultades, no se ha demostrado a sí mismo de todo lo que es capaz porque lo han hecho por él, pues va a tener más dificultades para enfrentarse a la vida y a los cambios. Entonces, esto es muy importante. Es necesario decirle a un hijo cuando hace algo bien, reconocer cuando ves que se esfuerza, aplaudirle, estar ahí y demostrarle que confías en él y que estás orgulloso o orgullosa, pero también le tienes que decir las cosas que hace mal y le tienes que enseñar cuando no actúa bien. Y es muy importante siempre dejar margen, es como la forma de actuar para crear un apego sano, es tú estar ahí,
dejar que tu hijo experimente y en de diferentes maneras, depende de la edad, pero sabiendo que estás ahí, que lo observas, que lo controlas, que estás pendiente, que te tiene, pero que le dejas, que confías en él para que explore su camino. Y cuanto más les enseñemos dónde están los límites, aunque se enfaden a determinada edad, en que no les guste, después son los niños y niñas que más claro tienen cuándo tienen que decir que no, a depende de qué cosas. Los padres que son muy permisivos, pues puede ser que tengan hijos que no les ponen normas, que no les ponen límites, pues a veces acaban con las drogas, acaban probando cosas porque no saben a qué tienen que decir que no. En cambio, cuando tú les marcas muy claro dónde están estos límites, dejándoles experimentar también, es cuando esos niños después sabrán cuándo tienen que decir que no. Gracias. Cuando me digáis, sí. Pues ahora vamos a hacer la firma de libros. Sí. A quien quiera. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia. a todos. Gracias. Y ahora los libros. Gracias.